Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Esta noche vamos a platicar de un tema que verdaderamente consideramos muy importante y tiene que ver en realidad con algo fundamental, como es el auténtico, verdadero y real Estado de Derecho. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Pues realmente han surgido algunas circunstancias, algunos hechos que hacen fundamental y necesario que nosotros entremos verdaderamente a analizarlo, pero sobre todo con un conocimiento sustentado, con un conocimiento razonado. Un país necesita vivir en un Estado de Derecho. La democracia solo puede sobrevivir si éste se cumple plenamente. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos que estar muy claros, tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Estado de Derecho y sobre todo tenemos que vivirlo, practicarlo. Mi invitado de esta noche es un amigo de Acción Positiva que ha estado con nosotros en muchas oportunidades. Le damos la bienvenida al licenciado Carlos Molina Mencos. Carlos, bienvenido a su programa Acción Positiva, porque hemos tenido la suerte de compartir con usted muchas oportunidades por acá. Pero hoy pues quería tocar el tema relacionado con el Estado de Derecho, con el cumplimiento de la ley. El licenciado Molina Mencos es muy conocido en el ámbito nacional e internacional, fue constituyente de la República, es un abogado con una sólida carrera profesional y por lo tanto pues cualquier presentación adicional a ella creo que abunda. Me preocupa en esta oportunidad, Carlos, como les preocupa a muchísimos de los guatemaltecos, estamos viendo esta expresión constantemente en los medios en este momento que pareciera haber un debilitamiento del Estado de Derecho. ¿En qué puntos podemos señalarlo específicamente? Obviamente todos los puntos que se traten son, diríamos, discutibles, controversiales, es la clave de una democracia poder discutirse. Sin embargo, en toda democracia hay piedras fundamentales y una piedra fundamental es la Constitución Política de la República. ¿Qué piensa usted de esto, Carlos? Definitivamente, así es. Y esta Constitución yo la sigo defendiendo. Que puede ser mejorable, es mejorable, pero creo que es excelente. Esta Constitución tiene 3 o 4 grandes cualidades. Una de ellas es que no fue forzada por un gobierno. Desgraciadamente, todas las constituciones que hemos tenido en el pasado habían sido forzadas por el gobierno de turno. Es decir, ubico con las reformas a la liberal, la del 45 hecha en el Ejecutivo, la del 56, etcétera, etcétera. Aquí sí se discutió, analizó y planteó una constitución política y un ordenamiento jurídico real. Como dice su invocación, se busca un Estado en el cual gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho. Se habló fundamentalmente de la protección al individuo, la protección a la familia y los derechos sociales. Eso era lo total. Y la organización del Estado en 3 poderes. Pero hubo discusiones muy a fondo. Aún se habló de la posibilidad de un sistema parlamentario. Y optamos por el sistema democrático republicano de 3 poderes, con la división de los 3 poderes. Yo en lo personal creo que es lo óptimo y aún ha sido lo tradicional en este país. La gran ventaja es que todo con los diarios de sesiones. Entonces es muy interesante siempre regresar a esos diarios para ver realmente cuál fue el espíritu del constituyente cuando hizo la Constitución Política de la República. Gracias, Carlos. Yo le hacía este comentario, esta pregunta, en el sentido de que, por ejemplo, hay 2 o 3 temas en este momento que yo creo que son fundamentales que nosotros visualicemos dentro del mejor espíritu constitucional. Por ejemplo, el señor presidente de la República, en unas declaraciones recientemente, él menciona o presuntamente menciona a través de los medios que le prohíbe a sus ministros el que acudan al ser citados al Congreso de la República. ¿Cuál es su punto de vista ante esta presunta decisión del señor presidente de la República? Mire, yo creo que solo hay 3 opciones.
O el señor presidente de la República desconoce totalmente la Constitución Política de la República, o el señor presidente de la República está muy mal asesorado, o hay una intención de establecer una dictadura y quitarse la limitación de poderes que del Ejecutivo se le implantaron en la Constitución. El señor presidente no puede ordenar a un ministro que no asista al Congreso. Él dice que está en ley, o por lo menos así lo menciona un diario de la mañana de hoy, porque el artículo 168 de la Constitución Política de la República autoriza a los ministros a hacerse representar en el Congreso por sus viceministros. Lo que parece que no se dio cuenta es que nunca leyó los dos artículos que están arriba del 168, el 166 y el 167. La Constitución Política de la República prevé dos formas en las cuales los ministros pueden asistir al Congreso o deben asistir al Congreso. Una de ellas es la interpelación, la otra es la invitación o la visita. Si el Congreso en un momento determinado va a haber una ley de salud pública y tiene dudas, puede invitar al ministro. Ahí se puede hacer representar al ministro por su viceministro. Pero la interpelación es personal y es totalmente coercitiva. Solo mire lo que dice el artículo. Cuando se plantea la interpelación de un ministro, éste no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder en forma alguna. Es totalmente personal. Si fuese cierta la interpretación que le están dando, le pongo un caso que sería absurdo. Si el ministro se hace representar por su viceministro, el viceministro actúa como ministro en ese momento, en representación del ministro. El viceministro hace un error o comete un error o no responde a las preguntas, se le da un voto de desconfianza y se quita el ministro. Lo traslada a la autoridad mayor. La otra forma en la cual un ministro puede visitar al Congreso o debe visitar al Congreso, porque puede ser coercitivo o no, es para la invitación o visita voluntaria a la solicitud del ministro. Esto se da cuando hay alguna duda sobre algún tema y se está pidiendo una aclaración para poder legislar. Son dos cosas distintas. La interpelación es coercitiva y es personal. La visita es no coercitiva y no es personal. Ahí estaría yo de acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la bancada X hace una citación específicamente al señor ministro, que con su nombre es directa, igual puede delegarla? Ahí la puede delegar. Si el plantea una interpelación, no es delegable. Y eso está clarísimo en el diario de sesiones, que es lo que le digo, la gran ventaja de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto se habló en una sesión amplísima y muy larga de la Comisión de los 30 y más tarde el Pleno volvió a tratarlo. Y hay algo todavía más interesante. En una sesión se aprobó el 66 y el 67 de la interpelación y en sesión distinta se habla del 168. Uno de los diputados aún se equivoca y habla de interpelación y se le llama al orden, diciéndole la interpelación ya fue aprobada el día de ayer. Aquí estamos hablando exclusivamente de la invitación al ministro. Hay otra cosa que no nos podemos olvidar. El 168 que están hablando sí tiene una modificación de redacción de las reformas que hizo Ramiro de León Carpio a la Constitución. El artículo era un poquito más claro en el original, como todas las reformas que le hicieron para mí fueron bastante deficientes, pero es clarísima la diferencia. Es decir, hay dos opciones, la interpelación y la visita. Claro. Ahora, por ejemplo, digamos entonces, si pudiéramos resumir en este punto, ¿usted cree que el señalamiento del señor presidente es legítimo o no? ¿Lo hizo correctamente o no? No, definitivamente no. Y todavía encima el señor presidente con eso le hace el coro diciendo que vengan los viceministros en representación. Es absurdo, es totalmente... Un viceministro, si actuara en representación, actúa en nombre del ministro. Al viceministro se lleva un voto contrario de desconfianza y hay que quitar al ministro. Sería ilógico. Ahora, naturalmente que pues qué bueno saberlo, porque era lo que hablábamos al principio, la Constitución no es interpretable, sino que es sólida y debe actuarse como respecto a ella, ¿no? Es aplicable. Es aplicable, pero no es interpretable a voluntad, ¿verdad, Carlos? Yo le contesto porque también hemos visto en otros países latinoamericanos que han evolucionado hacia
hacia sistemas más dictatoriales, que la Constitución se manipula muchísimo, es decir, se le busca hasta el último rincón, la última palabrita para imponer ciertas normas. Ambos hemos estado en el Ejecutivo. Hay veces sí dan ganas de brincarse algunos obstáculos porque sí la ley limita el poder hacer lo que uno quiera. Gracias a Dios que lo limita. Eso es lo que tiene que entender el gobierno. La Constitución se hizo para proteger al individuo, la familia y la sociedad. No se hizo para proteger al gobierno. Esta es una norma fundamental de doctrina que está plasmada en la Constitución. Todo individuo, todo ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. El Estado solo puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado. Y el señor presidente no está expresamente facultado para ordenar a un ministro a no asistir a una interpelación, cuando la interpelación es coercitiva y obligatoria. Solo tal vez para delimitar esto, porque aquí estamos hablando directamente de un procedimiento de interpelación, el que no es, digamos, delegable, tiene que asistir. Pero sí una invitación a una comisión o al pleno, esa sí es delegable. ¿Es delegable? ¿Ese es delegable siempre o habrá un momento en el cual...? No, siempre. Lo que sí no es transferible. No, brincable, digámoslo así. Ajá. Hay obligación de asistir. Ahora, yo sí puedo mandar a un viceministro, puedo mandar pero sí debe de asistir. O la interpelación es el ministro. Al extremo, como le digo, que ni siquiera puede ausentarse del país mientras esté planteada una interpelación en su contra. ¿Y ahora un ministro tiene la obligación de cumplir la orden del Ejecutivo? No. ¿Por qué, Carlos? Ninguna persona está obligada a acatar órdenes que sean contrarias a la ley. Es más, si la acatara cometería... Mire, ahí estamos... Yo no sé si es delito o no. Yo no soy penalista, pero yo creo que estamos muy... Hay un delito contra la Constitución que dice que quien ejecutare actos no autorizados en el ordenamiento constitucional que tiendan a limitar o reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga. Es bastante tenue ahí, digamos, o frágil la interpretación. Ahora, obviamente, parte de lo argumento que expresa el señor presidente es el sentido de que hay una gran pérdida de tiempo, muchas interpelaciones que son verdaderamente banales y verdaderamente injustificadas, lo cual es cierto. Y tiene toda la razón en decirlo, pero hay que se force en alguna forma a reglamentar al Congreso a efecto de la mecánica a seguir con las interpelaciones. Eso es... Claro, porque también esta costumbre venía también del gobierno anterior, cuando pues, el partido actualmente en el gobierno era oposición, utilizaba los mismos recursos. ¿Qué habría que hacer para cambiar esto, para no seguir perpetuando este mecanismo que obviamente fue nocivo en tiempo que el gobierno actual era oposición y es nocivo en este momento? Por ejemplo, en los 70s, estoy yéndome muy atrás, claro, cuando yo estaba en el Ejecutivo, el Congreso emitió un reglamento de interpelaciones en el cual el presidente del Congreso, si usted quiere, no es óptimo, pero el presidente del Congreso podía calificar las preguntas y pasar solo aquellas que se consideraran convenientes. Tampoco estoy de acuerdo con ese sistema. Pero si buscamos un sistema en el cual se trate de quitar la pregunta dilatoria o irrelevante o banal, y otra cosa, que la interpelación no tiene por qué parar la sesión ordinaria del Congreso. La función primordial del Congreso es legislar. Porque yo creo que esa es parte de la problemática, ¿no? Que, sí. Bueno, el filibusterismo, digamos, también ocurre en otros lugares. Recientemente hubo una sesión en el Congreso en Estados Unidos en el cual una representante habló por 12 horas, sí. En un claro filibusterismo también. Es decir, es un mecanismo que existe, que se utiliza, pero que aquí, pues obviamente creo que ha pasado de la raya, por así decirlo, sí. y ha inmovilizado en alguna parte, en alguna forma, la actividad del Congreso. Haciendo un alarde de falta de ética. Ahora, por ejemplo, la falta de ética, ¿de quién? ¿De los congresistas? Ah, sí. Definitivamente. Entonces, ahora, Carlos, también porque parte del problema se origina, creo yo, en el sentido que el Congreso está tremendamente desprestigiado. Si oímos la opinión de los guatemaltecos, es totalmente negativa al Congreso. Y esto hace que en este Estado de Derecho en el cual hay independencia de poderes,
resulta que los diputados simplemente se acogen bajo el ala ejecutivo y aceptan todo lo que se les imponga. Sí, lo único que no estoy de acuerdo con usted es que me hable de Estado de Derecho. Guatemala no tiene Estado de Derecho en este momento. Hay una violación constante de la Constitución Política de la República y esa violación constante implica pequeños y continuados golpes de Estado. Cada fideicomiso que se constituye es un golpe de Estado. Cada transferencia de partida que va en contra de la Constitución es un golpe de Estado. Cada declaración del señor presidente dando una orden a los ministros no existir es un golpe de Estado. Eso es lo que me preocupa. Ahora, eso es un riesgo muy grande, ¿verdad, Carlos? Porque usted, cuando hablábamos inicialmente, usted decía cuáles eran las 3 posibles alternativas. Sí. Y una de ellas era ir hacia un tipo de dictadura. Y me da temor porque si junta esto o lo enlaza con la propuesta de reformas constitucionales, que teóricamente están todavía en la refrigeradora para poderlas sacar en un momento dado, toda la indicación es que se va hacia una dictadura, porque esas reformas constitucionales iban directamente a destruir el sistema republicano de Guatemala. Bueno, ese es un riesgo muy importante que obviamente como ciudadanos tenemos que darle muchísima atención, porque si queremos mantener este Estado de Derecho en el cual vivimos, la permanente ruptura, el permanente pasar encima de las leyes, por ejemplo, trae otro de los temas que hoy quería tocar con usted, que no está relacionado en sí al tema económico, no lo vamos a tocar al tema económico, aunque obviamente la Junta Monetaria recientemente acaba de aprobar más deuda por 3.445 millones de quetzales, que aquí ya pues como que suena terrible, ¿verdad, Carlos? Pero como que es una suma más. Yo estaba leyendo unos datos acá que los vamos a poner en la pantalla y dice, mire, con esta emisión extraordinaria de bonos, la deuda del país, interna y externa, pasará de 103.728 millones a 107.173 millones, 27% de nuestro Producto Interno Bruto. Y fíjese que hay una cosa ahí interesante. Esa deuda es totalmente innecesaria. O al menos un gran porcentaje de esa deuda es innecesaria. Cuando yo tengo un congreso con, no sé el número de asesores, pero un número muy considerable de asesores, que tienen sueldos bastante altos, ¿para qué sirve? Bueno, para nada. Pero para nada igual en un montón de instituciones. Hemos hablado mucho... La constituyente tuvo 0 asesores. Bueno, el aeropuerto, todo el mundo tiene asesores. Los congresos de antes no tenían asesores. Y el presidente aparentemente tampoco los tiene. Ahora, eso es lo que me preocupa. Podemos recortar el presupuesto y yo no creo estar hablando locuras fácilmente en un 40-50%. Claro, disminuyendo todo. Mire, los guatemaltecos vivimos obviamente viendo esa enorme cantidad de asesores, de gastos superfluos, ese traspaso de la ley. Por ejemplo, en el caso de estos bonos específicamente, están siendo destinados a pagar la deuda flotante. Ahora, deuda para pagar deuda. Deuda para pagar deuda. Pero el problema, Carlos, fundamental es que de acuerdo a los diferentes análisis, es una deuda que fue adquirida en una forma ilegal, sí, porque no había constancia de disponibilidad presupuestaria, no fue aprobada por el Congreso, no fue a través de Junta Monetaria, no se ha aclarado si es una deuda real o no, porque si la deuda es real, si la deuda existe, si es que hizo dentro de la ley, obviamente hay que honrarla, pero no estamos aquí entonces partiendo de una ilegalidad. Definitivamente. Pero comprometiendo al país porque ya ve pues el tremendo costo que va a tener esto para nosotros. Y hay otra cosa que se nos va porque se habla con un doble sentido. Hablan del dinero del gobierno y hablan de la deuda del Estado. No hay dinero de gobierno ni deuda del Estado, es nuestra. El Estado no tiene un centavo. El Estado maneja o administra el dinero de los contribuyentes, el suyo y el mío. Claro, bueno, y si nosotros vemos esa escalada de la deuda pública... Nos están endeudando nosotros. Pero es gobierno tras gobierno. Gobierno tras gobierno. Quiere decir que este gobierno ahorita está sacando esta deuda o adquiriendo esta deuda para pagar del anterior, pero al mismo tiempo está construyendo una que le tocará pagar al siguiente. Así. Y eso quiere decir que nuestros tataranietos ya están hipotecados. Claro. Ahora, pero el hecho en sí es ilegal. ¿Qué puede hacerse, qué puede hacer la ciudadanía para pedir
al gobierno para pedir a quien corresponda aquí, porque ya no se sabe ni a quién le corresponde esto, decir, miren señores, ¿cómo van a pagar ustedes una deuda que no está debidamente sustentada, que no está comprobada? Aquí basta con abrir cualquier periódico, oír cualquier noticiero y ver escuelas que se están cayendo, hospitales que nunca se construyeron, carreteras que están despedazadas porque el asfalto que le pusieron es mínimo. Yo recuerdo, por ejemplo, el puerto de San José tiene una carretera de concreto que se decía que era para 1000 años y está perfectamente destrozado todo el carril de regreso, está prácticamente quebrado. Entonces... Y no hay responsables. Y no hay responsables. ¿Qué podemos hacer verdaderamente como ciudadanos para decir, miren, ya paren pues, porque el dinero de aquí no es del gobierno, es nuestro? No, claro. Seguimos con este círculo vicioso que no quisiera calificar. Lo que se debería hacer es acudir al organismo judicial para que el organismo judicial interviniera y obligara a cumplir la ley. Pero volvemos a lo mismo. Pero, por ejemplo, Carlos, la Contraloría General de Cuentas... Volvemos a lo mismo. Pero señaló en su momento que esta deuda flotante era ilegal. No, estoy de acuerdo. Y señaló que mucha de ella estaba adquirida sin tener el debido sustento ni los procedimientos. Pero la Contraloría lo debe haber certificado al Ministerio Público y el Ministerio Público debe haber accionado. Entiendo que lo hizo. Entiendo que la Contraloría sí hizo una denuncia al Ministerio Público, no sé si de todos los casos o de cuántos casos, pero en muchos casos en particular sí señaló. Es igual que la Contraloría se ha expresado en contra de los fideicomisos que usted menciona. Sí. Y sin embargo, desaparece Fonapaz, pero se crea otro fideicomiso. Sí, y me hablan del fideicomiso público. Y el fideicomiso es un contrato mercantil privado, en el cual hay transferencia de bienes a una institución bancaria. Entonces, ¿qué hacemos? Carlos, ¿cuál diría usted? Usted tiene una experiencia ciudadana amplia, ha tenido, digamos, la suerte de participar en una constituyente. El recurso de inconstitucionalidad debería caber ahí, pero ahí nos estrellamos con la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero, ¿en qué sentido nos estrellamos con la Corte de Constitucionalidad? Que la Corte de Constitucionalidad, a mi juicio, ha emitido ya varios fallos políticos más que jurídicos. Claro, pero recuérdese que la Corte de Constitucionalidad es una creación de la constituyente en la que usted participó. Sí. ¿Cómo se reglamentó eso en este caso? Pues? Mire, se fue. Ha sido un proceso de deterioro muy lento. Empezó con el golpe de Estado de Jorge Serrano. Jorge Serrano viola la Constitución, crea una crisis política. Para resolver la crisis política se viola la Constitución para nombrar a un sucesor, que es totalmente ilegal. Y la Corte Constitucional fue casi el centro de esa acción. ¿Resolvió el problema? Sí, pero sentó un precedente. Claro. Y de ahí es donde la Corte empieza ya a buscar interpretaciones constitucionales. Y después esas interpretaciones se quiere autoconvertir en un poder constituyente, porque dice, no, para mí la Constitución no dice esto, dice esto otro. Y como yo lo digo en sentencia, eso es lo que debe de prevalecer. Eso es un poder constituyente. Bueno, por eso le preguntaba a usted al principio que si la Constitución es interpretable o no. Porque obviamente debiera de ser. Cada quien la interpreta a su manera, ¿verdad? Ahora, todo esto que usted menciona, pensemos de que la Constituyente en su creación tiene estos defectos. ¿Sería pie para un cambio en la Constitución? Usted me decía, esta Constitución es buena, yo la defiendo. Yo no lo creo. Pero ¿cómo salimos de esto? Porque eso es Mire, en Guatemala tenemos un problema, ¿va, Carlos? Aquí nadie está de acuerdo con lo que resuelven si no está exactamente a su favor. No, yo creo que es aplicando la ley. El problema es quién la va a aplicar y cómo la va a aplicar. Porque un fallo de la Corte de Constitucionalidad es un fallo definitivo, ¿no? Entiendo que no es apelable. No, no es apelable. Entonces, si la Corte de Constitucionalidad resuelve en esta forma, prácticamente se llegó pero se puede a dar un fallo político. Ese es el problema. Pero sí se podría, un tribunal, aunque la Corte diga que no, yo sí creo que un tribunal aplicando la Constitución puede brincarse un fallo de la Corte. Si el fallo de la Corte no está sustentado en norma constitucional, obviamente. Mire, el problema es la corrupción, y volvemos a lo mismo, y la falta ya de concepto de lo que es la ley. Claro. Bueno, obviamente el camino a la democracia es un camino bastante frágil, bastante difícil de llegarle, ¿verdad? Interpretativo, yo me recuerdo la crisis de Serrano que usted mencionó y cómo se resuelve.
Zelaya en Honduras también, que crea una crisis en la cual se enfrentan los organismos constitucionales, el Ejecutivo. ¿Tiene usted la duda, el temor de que pudiéramos nosotros entrar en una crisis de gobernabilidad en Guatemala? Por ejemplo, usted menciona entre las posibilidades un camino a una dictadura, una reforma política o constitucional que pudiera llevarnos a ampliar los poderes del Ejecutivo sin tener los contrapesos correspondientes. Mire, gracias a Dios la reforma constitucional no es fácil hoy en día por el plebiscito. Eso para mí es lo que nos puede dar un poquito de garantía y creo que es de lo mejor que se metió ahí. Porque aunque muchos hablan de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente sería inconstitucional salvo para los derechos individuales. Eso sí lo puede modificar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero esta debe ser convocada para conocer y modificar el o los artículos específicos a tratar y no puede salir del capítulo de derechos humanos individuales. El resto debe de ser el Congreso con 2/3 partes y pasado a consulta popular. Y hay 4 o 5 artículos que no son reformables. ¿Cuáles son los que no son reformables? Los Todos que son tienen que ver pétreos, con digamos. sucesión del presidente. Esos no son reformables. No son reformables. Y para mí tampoco son reformables los que pasaron por consulta popular y dijeron no, a pesar de que el gobierno insiste ahora en pasar esos mismos artículos por segunda vez a consulta popular, o lo insistió hace un año. Claro. Para mí eso se convirtieron en pétreos. Es absurdo que si usted me dijo que no, lo vuelva a insistir yo, usted con el artículo, con los mismos puntos y comas, porque no le cambiaron absolutamente nada. ¿Cuál sería, diría usted, el mensaje que nosotros pudiéramos sumarizar acá ante la crisis que estamos encontrando? Por un lado, el señor presidente haciendo un llamamiento a sus ministros, en realidad él lo menciona aparentemente como una orden de no asistir, digamos, ¿no? Sí. Luego tenemos violación de la ley cuando se reconoce deuda que no existe, digamos. Yo creo que el presidente en general está bien intencionado. Su problema es que no está bien asesorado. Él no tiene por qué conocer leyes, pero debería conseguir un par de asesores que por lo menos le digan, mire señor, lo que dice la ley es esto, no es aquello. Y antes de dar una declaración, confirmar que tiene razón. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que aquí la lucha debe ser de veras mantener ese Estado de Derecho que tal vez no existe ahorita como uno quisiera, pero sí solidificar. Educar al país a que aceptemos el sistema de respeto a la ley. Ese sistema que tiene Costa Rica, ese sistema que tiene Estados Unidos, que es, nos guste o no, hay un respeto absoluto a la ley. Bueno, yo quisiera terminar con una frase que verdaderamente no he logrado saber exactamente quién la dice, pero que es muy interesante y la compartía con el licenciado Molina Mecos hace un momento. Decía, no me preocupan tanto los gobiernos que violan la ley como los pueblos que lo permiten. Así que yo creo que los ciudadanos somos el pueblo y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad trabajar por esta Guatemala, aportar todos, pero siempre dentro del más estricto cumplimiento de la ley contenida en nuestra Constitución política. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta noche. Y a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando, pues gracias, de veras, a tener esa conciencia ciudadana muy clara, a mantener el respeto por nuestros derechos y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches. Gracias. Pero es difícil. A ver, ¿cómo hacer?